día, mi nombre es Héctor Mendoza Romero, soy médico ginecólogo obstetra. Les voy a hablar un poco acerca de diabetes gestacional o diabetes del embarazo. Es un padecimiento que se diagnostica exclusivamente durante el embarazo. Personas que previamente no hayan sido diagnosticadas con diabetes ni con ningún trastorno del metabolismo de los carbohidratos o del azúcar. La genética mexicana predispone a nuestras mujeres a padecer diabetes gestacional independientemente de otros factores de riesgo como su peso, como sus hábitos alimenticios o como su actividad física. La diabetes gestacional es una enfermedad muy importante porque puede complicar gravemente el embarazo. Desde el momento en que una persona embarazada se diagnostica con diabetes gestacional, esta paciente inmediatamente se convierte en un embarazo de alto riesgo que necesita un tratamiento y un seguimiento específicos para asegurarnos que todas las complicaciones asociadas a este padecimiento se disminuyan al mínimo posible. Son muy variadas dependiendo si es diabetes desde el inicio del embarazo o si un poquito más adelante, pero generalmente lo más asociado es lo que le llamamos macrosomía fetal. Esto significa que los bebés de madres diabéticas crecen desproporcionadamente y son bebés que pesan más de 4 kilos. Todo esto predispone al niño, ya después de haber nacido, a padecer diabetes a temprana edad en su vida, a tener complicaciones metabólicas durante su vida e incluso aumenta la muerte perinatal. Entonces es un diagnóstico que impacta la vida tanto del bebé como cuando todavía está dentro del útero, como del niño que ya se está desarrollando. ¿Cómo sabemos que una paciente tiene diabetes gestacional? Durante el embarazo hay ciertas hormonas que se producen en la placenta, normales en el embarazo, que predisponen a la diabetes gestacional. La función de estas hormonas es tener glucosa, azúcar disponible en sangre para este bebé que está creciendo. Sin embargo, hay muchas personas, muchas mujeres que no toleran bien estos cambios y entonces manejan desproporcionadamente el metabolismo de los azúcares o de los carbohidratos. Normalmente, desde la primera consulta prenatal se les hacen estudios de glucosa junto con toda la otra batería de estudios prenatales que a todas las mujeres se les hace, y desde ahí podemos saber si una mujer tiene más predisposición que otra para la diabetes en un futuro en el embarazo. Específicamente, el tamizaje, la prueba diagnóstica para una diabetes gestacional se hace entre la semana 24 y 28, generalmente con alguno de los distintos métodos de pruebas que se tienen disponibles, generalmente con una curva de tolerancia a la glucosa, que se mide la glucosa tanto en ayuno como después de haber tomado carga específica de azúcar a la hora y a las 2 horas. Generalmente con cualquiera de estos valores que se está alterado, con eso es suficiente para que nosotros podamos hacer un diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Cómo se controla a una mujer ya que se les hace el diagnóstico? Hasta un 80% de las mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional se controlan solamente con dieta, con cambios en los hábitos tanto alimenticios como de ejercicio. Con eso podemos controlar la diabetes. Una diabetes gestacional controlada no tiene por qué tener ninguna repercusión sobre el bebé, sobre el feto y sobre el niño en desarrollo. Hay un cierto porcentaje de estas embarazadas con diabetes que no se pueden controlar con dieta ni con ejercicio, y entonces es necesario agregar medicamentos, ya sea metformina de vía oral o más comúnmente la aplicación de insulina. Debe de ser una revisión muy estricta del embarazo y el seguimiento de las glucosas tanto en ayuno como después de comer. Entonces implica que la paciente esté completamente consciente de su diagnóstico y de qué es lo que se tiene que hacer para mantener el embarazo saludable y de todas las complicaciones que ella puede tener. De controlar la diabetes adecuadamente no debe de tener ninguna complicación más. La diabetes no nada más está asociada con macrosomía fetal, sino también con muerte perinatal y con otros problemas como preeclampsia, que se le suba, por ejemplo, la presión en el embarazo. Todas esas enfermedades donde hay hipertensión materna son más frecuentes una vez que la paciente ya padece diabetes gestacional, van prácticamente de la mano. Entonces la diabetes es una puerta de entrada también para otros padecimientos que pudieran complicar gravemente el embarazo y no nada más poner en riesgo el embarazo, sino también a la vida de la madre. El desenlace del embarazo de una paciente que tiene diabetes gestacional, mientras esté bien controlada y no haya problemas maternos o fetales, bien puede ser el trabajo de parto,
pero generalmente tienen complicaciones cuando están descontroladas que ameritan la realización de cesárea y resolver el embarazo vía abdominal. El seguimiento de la diabetes gestacional es especialmente importante durante el trabajo de parto. Se tiene que estar monitorizando los niveles de glucosa para asegurarnos de que no haya repercusión materna ni fetal. Incluso después de que ya haya nacido el bebé, es necesario continuar con vigilancia de glucosas, de azúcar. Porque la mayor parte de estas mujeres, en cuanto nace el bebé, los niveles de azúcar en sangre van a ir disminuyendo conforme también van disminuyendo las hormonas que estaban en el embarazo. Sin embargo, una pequeña proporción de estas mujeres se va a quedar ya diabética crónica, es decir, de ahí en adelante en su vida va a requerir monitorización frecuente y medicamento de por vida para mantener los niveles de glucosa en sangre en niveles aceptables. Por eso es importante el seguimiento del puerperio, es decir, el periodo posterior al nacimiento del bebé, hasta 6 semanas posteriores al nacimiento del bebé, se debe de estar verificando los controles de glucosa en sangre. Una vez que nosotros veamos que ya no es necesario el medicamento, que la paciente regula por propia cuenta su glucosa, podemos suspender el medicamento y nada más queda como un antecedente muy importante para siguientes embarazos. Siempre que una persona cursa con diabetes gestacional en un embarazo, la probabilidad de que vuelva a tener diabetes en el próximo embarazo aumenta muchísimo. Entonces es un dato muy importante que todas las mujeres deben de tener en cuenta para sus embarazos posteriores. Para aquellas que se mantienen diabéticas, el seguimiento ya debe de ser por parte de medicina general, medicina interna, ya de por vida. En conclusión, no hay que olvidar que siempre el embarazo planeado es el mejor. Acudir a consulta antes del embarazo para poder modificar todos los aspectos, todos los factores de riesgo que pudieran predisponer a una mujer para padecer diabetes durante el embarazo, y que cuando se embarace esa mujer lo haga en las mejores condiciones posibles para evitar complicaciones durante el embarazo. Si ya se está embarazada, lo ideal es empezar el control prenatal lo antes posible para poder llevar a cabo estos estudios diagnósticos desde el principio del embarazo, detectar a tiempo las pacientes que tienen el riesgo o que ya son diabéticas del embarazo y tratarlas adecuadamente para evitar que llegue a tener alguna complicación materno-fetal. Es parte del seguimiento de toda mujer embarazada, es una parte crítica de lo que se debe de atender durante el embarazo y es también una de las causas más frecuentes de complicaciones. De ahí la importancia de informar a la población acerca de este padecimiento, que sepan que existe, que sepan que se tienen que revisar y acatar las indicaciones médicas sobre todo. ¿No? Y muchas gracias por su atención.